Iniciamos ya el programa de En torno al dinero, con la conducción de Eduardo Torreblanca Yax y la coconducción de Miriam Gutiérrez. La manera más sencilla y accesible de abordar los temas que tienen que ver con la economía, las finanzas y el mundo de los negocios. Los elementos que influyen en el acontecer del complejo escenario del dinero en un contexto global, donde lo que sucede en un lugar de la Tierra repercute en cuestión de segundos en muchas otras latitudes, no importando lo alejado o distante de ellas. Hoy, la economía y las finanzas son un diminuto pañuelo con el que nos podemos limpiar la comisura de los labios o secarnos una lágrima cuando el contexto lo amerita. En torno al dinero, una forma irreverente de ver la realidad o de divertirse con ella. Palacio. Son las 6 de la mañana en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Iniciamos En torno al dinero en este último día para nosotros, último día de la semana, en este viernes 27 de enero del 2023. Gracias a las personas que nos siguen a través de Vive TV, a través de México Travel Channel y a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes, pero sobre todo agradecemos a las personas que tienen la gentileza desde muy temprano ya mandándonos un mensaje desde muy temprano. Sergio Torres a las 5 de la mañana, por ejemplo, o David Nieto. El primer mensaje que tenemos hoy es a las 5:25 con Laurita Mendoza desde Querétaro, 6 grados centígrados allí en Querétaro. Muchas gracias el doctor Daniel Dorado, que siempre está saliendo a 3, en Torreón están a 3 centígrados, qué barbaridad, correr y a trabajar para mover a México. Saludos al staff y a comunidad de En torno al dinero. Muchas gracias, el doctor Daniel Dorado, a las 5:34, por ejemplo. Si hoy tenemos pocos saludos en WhatsApp, muchas gracias por estar con nosotros. Y hay sus agradecimientos especiales. ¿Cuál es tu primer agradecimiento, Miriam? Ve buscando cuál es el primer mensaje que tienes inscrito en las redes sociales. Me imagino que en Facebook ha de ser, ¿no? Sí, así es. En Facebook fue muy tempranito y el primero fue de José Enrique, que fue hace como 30 minutos más o menos, y por acá por YouTube también tenemos saludos, uno nada más, fíjate, ahora sí no nos han escrito, es Miguel Rodríguez. Muy buenos días, saludos desde Reynosa a todo el staff de En Muchas torno al gracias. dinero, muchas gracias. Muchas gracias, bueno, gracias, buenos días, Miriam. Oye, ¿quiénes cumplen su santo hoy? Oye, es santo de todas las que llevan por nombre Ángela, así es que muchas felicidades. Ángela, mi madrina Angelita, que voy a Angelita de la Concha. Y gracias, bueno, Ángela, ya tiene más de 100 años, ¿ay, en serio? ¿sí? Y tiene una claridad mental, no sabes. Ay, qué bárbaro. ¿Y lo demás camina bien y todo? No, camina con muchas dificultades, obviamente, y ya ve sombras. Sí, Sombras nada más, ujú. ve sombras nada más, pero bueno, pues es natural. Pero tiene una claridad mental, no sabes, ¿eh? Se acuerda de todo. Sí, sí, sí. Ay, qué Bendito sea su maravilla, saludos a Ángela de la Concha, gracias. Bueno, entonces, a las Ángelas, muchachos, si son tan amables, a las Ángelas, incluyendo el Ángel de la Independencia, que no es Ángel. No, ese es Ángel y es Ángela, Ángela Merkel, Ángela Merkel, tú siempre tan ¿no? internacional y Ángela Carrasco, también cantante. Ángela Carrasco también. A ver, muchachos, apúrense, chillón. No voy a estar aquí todo el día. A la 1, a las 2 y a las 3. Alguien tocan mejor estos desgraciados, ¿va? A ver, mira, aquí tengo yo Que un van a ir mensaje. a la sala en el Zahualcóyotl, allá en Ciudad Universitaria, a tocar las mañanitas 2 horas, 2 horas. Oye, Mm. yo creo que es cumpleaños, ha de ser cumpleaños allá en el World Trade Center, en nuestros compañeros, No. para Alma Patricia, es la continuista, así es que un saludo y pues no me dicen aquí si es su cumpleaños o algo así, pero me imagino. Entonces, pues le mandamos un saludo enorme a Alma. Ah, Alma saludos, Alma. Patricia, ¿Es la continuista? Pregúntales que sí es la continuista de es siempre. es la continuista. ¿Cómo están? ¿Cómo no? Almita, gracias. A ver, muchachos, para Almita, especial felicitación, Almita, la continuista ya en el piso 40 del World Trade Center, a la 1, a las 2 y a las 3. Sí, pues un abrazo, Alma, un abrazo para Sí. Alma. Y para todos los que se están comunicando con nosotros desde muy temprano, también saludos con mucho cariño.
Ok, sale, muchas felicidades, gracias, adelante, muchas gracias. Y nos vamos con la efeméride, ¿te parece bien? Pues órale, entramos a las efemérides. Un día como hoy, un 27 de enero, pero de 1756, nace en Salzburgo Wolfgang Amadeus Mozart, compositor austríaco del periodo clásico. Ya a los 4 años era un niño prodigio que interpretó melodías sencillas en clave y compuso pequeñas piezas. Y con el tiempo, pues obviamente fue uno de los músicos más influyentes en la historia de la música occidental. Hoy 27 de enero, es el Día Internacional del Holocausto. Así es que la UNESCO rinde tributo a las víctimas. En esta fecha, pues se conmemora la liberación ocurrida en 1945 por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi allá en Auschwitz. Qué historia, ¿va? Qué Ay, no, historia. qué horror. Qué historia tan negra de la Qué humanidad. terror. Qué historia tan negra de la humanidad. Pues sí. Lo que hizo el nacionalsocialismo, lo que hizo este señor Hitler, qué barbaridad. Es una vergüenza es un ejemplo de lo que no se debe hacer, lo que no se puede hacer de esta manera. Qué crímenes, ¿verdad? Qué barbaridad. Atrocidades. Lo que ha llegado a ser el hombre cuando tiene el poder es inconcebible. Pero bueno, iniciamos La maldad, sí, maldad, la maldad por la dentro, es un inteligencia el diablo. convertida en maldad. No, la inteligencia socavada por la maldad, sí, Así es. desplazada por la maldad, por el rencor, por el odio, ¿no? Con el Igual hombre. yo leía parte de la historia del Unabomber, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. No me acuerdo del nombre de él, del Unabomber, pero dicen que tenía un IQ más arriba como de 160, o sea, era demasiado inteligente. En la escuela, obvio, lo fueron adelantando, estudió desde muy joven, doctorado, dio clases de matemáticas, No y me después digas. pues se volvió loco, sí, y se fue a vivir solo porque no quería a la gente, y como empezó a ver que había montañistas y gente que paseaba por ahí, pues decidió acabar con todos ellos. Y te digo, la inteligencia vuelta a maldad, así suele suceder. Yo en estos casos, esas cosas, la verdad, ya no las leo, ya no las busco, porque nada más, no sé. Pero es muy interesante, pues, o sea, ver la inteligencia de ese señor en lo que se convirtió, ¿no? Bien, Pero bueno, pues, y estas son las noticias más importantes con las que iniciamos este día viernes. México cerró 2022 con una tasa de desempleo de 2.8%, lo que representa 1.6 millones de personas, informó INEGI. El país no está condenado a una recesión en 2023, asegura la Asociación de Bancos de México. Bonos de Pemex se hunden ante el temor de los inversionistas de que los planes para recaudar más efectivo aumenten la presión sobre la petrolera más endeudada del mundo. Por medio de amortizaciones se redujeron 72.6% las presiones de deuda para los próximos 3 años, reportó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El presidente López Obrador anuncia que habrá un documental sobre las Islas Marías que contará con el apoyo de empresarios. Concanaco presenta el motor turístico Visita Islas Marías, que permite cotizar y explorar este nuevo destino. Se esperan 2.800 visitantes este año. A través de las redes, habitantes de Cancún llaman a no usar taxis este viernes 27 de enero. Uber se suma y ofrece viajes gratis. El canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvieron una charla telefónica en la que se abordó la cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Economía de Estados Unidos crece más de lo esperado y concluye 2022 con un avance de 2.1%. Estados Unidos pretende reformar el sistema de arbitraje de disputas de la Organización Mundial del Comercio y aspira a su pleno funcionamiento en 2024. La deuda de América Latina y el Caribe asciende a $5.8 billones, lo que equivale a 117% del PIB regional, reveló el Banco Interamericano de Desarrollo.
Bien, lo que tenemos preparado para hoy aquí en torno al dinero en las siguientes horas, en los siguientes minutos hasta completar 2 horas, tendremos a Sergio Sánchez. Sergio Sánchez nos va a hablar de las razones por las cuales la autoridad le puede cancelar a usted el sello digital, y si le cancela el sello digital, olvídese de ingresar dinero, ¿eh? No, nadie le puede pagar. Así es que tenga bien en claro cuáles son las causas de esta cancelación del sello digital. Después tendremos a Leticia Razo Gómez hablando de la historia del tequila, esta bebida tan importante, tan ligada a nuestra historia y hoy tan alejada en cuanto a propiedad de las tequileras. Después tendremos a Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales. Enrique Cárdenas nos va a hablar sobre si es posible que Estados Unidos tenga una recesión y México no presente el mismo proceso económico que en la Unión Americana, nuestro principal socio comercial. También nos va a hablar sobre ese asunto de aparentemente pleno empleo en la economía mexicana. Después tendremos a Rogelio Gómez Hermosillo, quien es un pensador que ha dedicado todo su tiempo a hablar de la pobreza, de cómo podemos revertir la pobreza en México. Coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, nos hablará del resultado del empleo en el 2022. Después tendremos, por supuesto, la presencia de Belén Aguilar hablando del síndrome de Kawasaki, y por último tendremos el cierre de este programa con Sinforosa Betancourt, como todos los viernes, en una sección de humor, la sección de humor más política o la sección política más humorística que tiene la televisión mexicana. Así es que iniciamos también con los encabezados de los diarios que hoy tienen. Leti, muy buenos días. En su inmensa mayoría hablan del plan B del presidente de la República en materia electoral, ¿verdad? Así es, Lalo. Este es el tema y el enfrentamiento que está creciendo Sí, y de desafortunadamente. tono, ¿eh? No, o sea, porque el presidente dice, vamos a desmembrar, ¿no? A desgarrar la unidad del INE. O sea, él habla específicamente de hacer los pedazos, de tasajarlos, ¿no? Sí, ayer expresamente en la conferencia matutina acusó a los consejeros de relleno de urnas, por ejemplo. Válgame Dios. Hizo pues acusaciones fuertes ayer el presidente. Y pues sí, Válgame. efectivamente ese es el tema que domina en los encabezados generales, porque en los encabezados Específicos, financieros, seguramente es el crecimiento de Estados Unidos y el empleo, sobre todo, ¿no? exactamente. Así es, Lalo. Vámonos. Pues vamos a los detalles. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este viernes 27 de enero de 2023. Reforma. Ordena a la Segov destazar al INE. Acusa Córdoba cabildeo de Adán Augusto en Senado. Alertan consejeros que con reforma elecciones del 24 están en riesgo. El Universal. Andrés Manuel López Obrador e INE pelean por reglas de elección 2024. El presidente acusa a los consejeros electorales de permitir fraudes y estos le responden que su triunfo en 2018 es un ejemplo de comicios impecables. Excelsior, 2022 cerró con 1 millón de empleos extra. Mujeres concentraron plazas nuevas. Aunque en diciembre disminuyó la población ocupada, el año terminó con una reducción en la brecha laboral. Analistas destacan que las perspectivas son positivas para este 2023. Milenio. El presidente sube el tono contra el INE, la Corte y hasta la ONU. Acusa a consejeros de relleno de urnas, dice desconfiar de ministros y ante el silencio de organismos llama a presionar para que vuelva la democracia a Perú. La jornada. Crecerá México 5 veces más que Estados Unidos este año. Fitch. El proceso político no incidirá, destaca. El Financiero. Cae desempleo en México a mínimo de 17 años. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tasa de desocupación se ubicó en 3% en diciembre y fue la menor en un cierre de año desde que hay registro. El Economista. Mercado laboral cerró diciembre con la peor pérdida desde el 2015. Desempleo cerró el 2022 en un mínimo histórico de 2.76%. El Heraldo de México. Abrazos, no balazos, sí funciona. Jesús Ramírez Cuevas. Para el vocero presidencial,
está rindiendo buenos frutos la estrategia que el presidente ha desplegado en los 4 años de su gobierno. El Sol de México. Cruzan hacia México para comprar huevos. Estadounidenses manejan horas. Residentes del norte de Texas bajan hasta Reynosa, aunque es ilegal pasarlo a Estados Unidos. Reporte Índigo. Cannabis avanza entre prohibición y tolerancia. Autoridades aún tienen lagunas legales por resolver para formalizar la industria. La Razón de México. Escala choque AMLO, INE por Plan B y suman ya 7 recursos ante la Corte. Reforma electoral promovida por la 4T. Y hasta aquí los encabezados de este viernes, Lalo. Muchas gracias. Vamos a tener que ir a una pausa. Iniciamos el siguiente segmento con el clima y más aquí en torno al dinero. En la pausa comercial, dentro de redes sociales, vamos a dar lectura a la columna de Carlos Loret de Mola, donde nos recuerda que ya transcurrió un año de la Casa Gris. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Y nos vamos con la columna de Carlos Loret de Mola, Historias de reportero, que publica el periódico El Universal. La titula el día de hoy, Un año de la Casa Gris, y escribe: Hoy se cumple un año de que publicamos la investigación sobre la Casa Gris. El hijo del presidente López Obrador, una lujosa mansión en Houston, con el cine privado y alberca de 23 metros, que se volvió un símbolo de la incongruencia y la corrupción del gobierno. Dice Carlos Loret de Mola: incongruencia porque las imágenes exhibidas, el doble discurso del presidente, derrumbaron eso de la austeridad, los 2 pares de zapatos y el acabar con los privilegios. Corrupción, dice Loret de Mola. Lo más importante de la revelación, porque lo que quedó evidenciado de las semanas posteriores fue el sello de este gobierno, la impunidad ante lo documentado y aprobado. Un asombroso conflicto de interés que en un afán de taparlo tropezó con sus propias mentiras. Un ejemplo de lo corrompido que está el obradorato, dice Loret de Mola. Crearon un empleo ficticio para José Ramón López Beltrán y una empresa para darle ese empleo. Nadie sabe cómo justifica una visa de trabajo ni una estancia legal en Estados Unidos. Pemex nunca enseñó la investigación completa encargada por la empresa petrolera Baker Hughes, cuyo alto directivo era dueño de la Casa Gris, entre paréntesis, que habitó el primogénito del presidente, ni de forma pública ni por transparencia. Nunca se supo qué tipo de análisis hizo el despacho de investigación, ni los detalles que lo llevaron a concluir que no había conflicto de interés. Dice Loret de Mola, negaron que hubiera una relación cercana, pero Baker Hughes preparó su respuesta desde las oficinas de Pemex, donde también dio su conferencia. Menudo descaro, dice Loret de Mola. Pemex tampoco hizo una investigación interna y 2 funcionarios que precisamente firmaron, dice Loret de Mola, un contrato con Baker Hughes en agosto del 2019, avalaron 2 meses después un contrato a Felipa Obrador, la prima del presidente. Pemex no retiró ni uno de los contratos de Baker Hughes ni revisó cómo habían sido encargados y entregados. Y para Baker sigue siendo el sexenio de oro. Ha recibido más millones que nunca, es lo que dice Loret de Mola. La Secretaría de Energía tampoco investigó ni se pronunció sobre las compras y los contratos de Baker y sus filiales para materiales de la refinería de Dos Bocas. Esto es parte de lo que publica hoy Carlos Loret de Mola en sus historias de reportero del periódico El Universal. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llanes. El segmento LGBT+, engloba más del 10% de los turistas a nivel mundial y es responsable de aproximadamente el 16% del gasto total en viajes.
Esto supone más de 195,000 millones de dólares al año en gasto, según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Fitur LGBT+, celebró su 11º aniversario bajo el lema Destinos por la Diversidad, convirtiéndose en un evento de referencia en el ámbito de las principales ferias de turismo internacionales. Es evidente la creciente demanda de destinos, empresas, cadenas hoteleras, compañías aéreas que con un alto sentido de inclusión quieren centrarse en el segmento LGBT+, que goza de un gran poder adquisitivo por tener mayor renta disponible y es uno de los más desestacionalizados del turismo. Lo más importante en el sector turístico nacional e internacional. Verónica Herrera, en torno al turismo. Muchas gracias, gracias. Bueno, entonces vamos con el clima. ¿Qué nos va a decir el clima, capitán Juan Núñez? Hola, ¿qué tal, Lalo? Buenos días al auditorio. Pues empezamos por Estados Unidos. Pesadas nevadas con efecto del lago persiste a favor del viento de los Grandes Lagos. Se esperan fuertes vientos y áreas de nieve en partes de las partes norte de la planicie antes de un fuerte frente ártico. Los vientos dañinos de Santa Ana continúan en el sur de California. Ayer el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una declaración de desastre en las comunidades del sureste de Texas en respuesta a las intensas tormentas y tornados que esta semana causaron daños y dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas en la región. Te doy las temperaturas más importantes: en Chicago, -9 grados, en Houston, 9 grados, en Los Ángeles, 9 grados, en Nueva York, 2 grados, en San Antonio, 3 grados y en San Diego, 8 grados. Para la República Mexicana, el pronóstico del clima para este viernes indica que el Frente Frío número 27 prevalecerá con características de estacionario sobre la península de Yucatán y sureste del país, en interacción con un canal de baja presión que se ubicará sobre el occidente del Golfo de México, que esto ocasionará grandes lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, además de lluvias fuertes en Campeche y Yucatán. La masa de aire frío asociada mantendrá el ambiente frío a muy frío, con heladas en los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, así como el oriente, centro y sureste de México, con el evento del norte, muy fuerte en el istmo del Golfo de Tehuantepec. Te doy las temperaturas: en Aguascalientes, 5 grados, en Guadalajara, 9 grados, en Monterrey, 7 grados, Querétaro, 6 grados y en San Luis Potosí también 6 grados. La Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos y de Protección Civil activó las alertas naranja y amarillas en 7 demarcaciones de la Ciudad de México por bajas temperaturas y heladas. En Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco se esperan temperaturas de entre 1 y 3 grados y heladas al amanecer, por lo que se está activada en esta zona la alarma naranja. Mientras que en la Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras y Tláhuac se activó la alerta amarilla por temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados al amanecer. El Servicio Meteorológico Nacional detalló que en el transcurso del día se prevé cielo con nubosidad dispersa y bruma sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. En estos momentos tenemos 7 grados, la mínima fue de 6 grados y se espera el amanecer a las 7:12 de la mañana. Esto es lo más importante, Lalo. Bien, recuerde usted que al mal tiempo, buena cara. Muchas gracias, Ernesto. Ahí está, al mal tiempo, buena cara. Gracias. Y vamos ahora al asunto vinculado con los encabezados de los diarios en materia de economía, finanzas, negocios y turismo, Leti. Estos son los encabezados de las secciones de Economía, Negocios, Finanzas y Turismo de los diarios que se editan en la Ciudad de México este viernes 27 de enero. Negocios del periódico Reforma. Sacar carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México impactará en precios. Alerta COFECE, se afecte competencia. Modificar cadena de suministro obliga a bajar oferta de cierta mercancía. Cartera del Universal. México le gana a Estados Unidos en crecimiento económico. Hasta 2027, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional ven una expansión más acelerada que en el país vecino. PIB estadounidense se recuperó antes del golpe del COVID. Entre las causas: dinero de Excelsior, se generaron 1 millón de empleos.
resultado de 2022. Pese a la debilidad de diciembre, analistas dijeron que el balance del año fue destacado por la ocupación formal y esperan un mercado laboral resiliente este 2023. Negocios de Milenio. Subirán rentas más de 10%, señala el sector inmobiliario. La Ciudad de México y Guadalajara subieron 20 y 15.5% respectivamente. Las colonias Hipódromo Condesa y Coyoacán, las que más se encarecieron. Economía del diario La Jornada. México crecerá a una tasa 5 veces mayor que la de Estados Unidos. Fitch. A un año de las elecciones, el factor político no es preocupante. Economía, mercados e indicadores del financiero. Cae a mínimos históricos tasa de desempleo durante 2022. Se ubica en 2.76%, la cifra más baja desde que hay registros disponibles en el INEGI a partir de 2005. Empresas y negocios del Economista. Prohibir carga en el AICM pone en riesgo competencia. COFECE. Opinión ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER. Mercados del Heraldo de México. Se perdieron empleos. Efecto económico. Según expertos, fue por un ajuste de patrones en sus plantillas y por la estacionalidad. Finanzas de El Sol de México. Cierra al alza el desempleo. Informalidad representa 54.9%. En el último mes del 2022, más de 900,000 personas se quedaron sin empleo, siendo la mayor caída para un mismo periodo desde 2015, según INEGI. Negocios de La Razón de México. Escasez de huevo en Estados Unidos dispara aquí su costo 23%. Aduana estadounidense incauta a diario casi 400 piezas. Y hasta aquí los encabezados de Economía y Finanzas de este viernes, Lalo. Muchas gracias. Vamos a los mercados. ¿Cómo cerraron los mercados ayer? Wall Street cerró en verde por menor temor a una recesión en Estados Unidos. El índice Dow Jones subió 0.61%, mientras que la referencia extendida Standard & Poor's 500 ganó 1.10% y el tecnológico Nasdaq concluyó las negociaciones con 1.76%. En cuanto al mercado mexicano, concluyó su jornada en positivo. El índice de precios y cotizaciones avanzó 0.53% hasta 55.164.01 puntos. El BTC Viva de la Bolsa Institucional de Valores cerró en más 0.27% a 1.148.37 unidades. En cuanto al mercado petrolero, también tuvo una jornada positiva. El West Texas avanzó 1.05%. El Brent Mar del Norte ganó 1.25% y la mezcla mexicana de exportación concluyó la jornada con un avance de 1.79% y se cotizó en $71.07 el barril. El peso se deprecia levemente tras datos positivos de la economía en Estados Unidos. Así pues, el dólar se cotizó en 18.80 pesos y el euro en 20.53 pesos. Todo esto con datos del Banco de México. Hace unos momentos el INEGI dio a conocer la balanza comercial correspondiente al mes de, le digo, ¿en qué mes hay? ¿Me lo pones al aire, por favor? Que estaba yo viendo otras cosas. La balanza comercial correspondiente al mes de diciembre del 2022, así terminamos el año. Mire usted, las exportaciones, válgame, qué chiquito está. Las exportaciones crecen 3.4% y de enero a diciembre crecieron 16.9%, llegando a 578.193 millones de dólares lo exportado por el país durante el 2022. Las importaciones totales crecieron 19.6% y en total importamos 604.614 millones de dólares, sin lugar a dudas una cifra histórica. Tenemos un déficit el año 2022 de 26.421.2 millones de dólares, con un crecimiento. El déficit creció 141.5%, 141.5%. Por cierto, estas son noticias frescas.
La tasa de desempleo en México se sitúa en diciembre de 2022 en 2.8%, lo que equivale a un total de 1.6 millones de personas desocupadas. Esto de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. La información revelada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, muestra que el número de desocupados se redujo en 0.8 puntos en comparación con el año anterior. También indica que el porcentaje de desempleados es mayor entre los hombres, 2.9%, que entre las mujeres, que es de 2.5%, lo que equivale a un total de 1.2 millones de hombres y 600,000 mujeres que no tienen empleo. Por grupos de edad, las personas de entre 25 y 44 años concentraban en diciembre el 45.6% de la población desocupada. Gracias Alberto Elías, gracias a Juan Aguillón, muchísimas gracias a Pedro Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros, a Carlos Gómez Álvarez Tostado, al doctor Daniel Dorado. Por cierto, Sergio Analco desde Estados Unidos dice, hablando del Holocausto, hay una gran serie de televisión en Amazon Prime Video acerca de la caza de nazis en los años 70 con Al Pacino. Hunters, dice, excelente, la serie van ya en la segunda temporada, así es que si usted quiere saber más de esa muy desafortunada página de la historia de la humanidad, pues a lo mejor valdría la pena que se dé un tiempo y vea Hunters, está en Amazon Prime, según lo recomienda, y con mucho gusto lo decimos Sergio Narco, muchas gracias. Bueno, y de parte, Miriam. Por acá, nuestros queridos YouTubers, les saludamos con mucho gusto y saludo a Miguel Rodríguez, que fue el primeritito hasta Reynosa, gracias. Mauricio Salgado nos dice, Ted Kaczynski, así se llamaba el Unabomber, así es, Ted Kaczynski. Gracias. Y Mauricio Salgado también nos saluda, nos dice buenos días. Adolfo Villegas, muy buenos días, comunidad en torno al dinero. Saluda a Ernesto, a Leti, a Juan, a todos nos saluda, muchísimas gracias. Y nos dice que no nos olvidemos que hoy es viernes, por supuesto. ¿Cómo vamos a olvidarlo? Karina Contreras, muchas gracias, también la saludamos. Y a Fernando Cotright nos saluda desde Zapopan, gracias. A JG Méndez Mac, abrazo fuerte, banda, todo excelente fin de semana. Muchísimas gracias a nuestros YouTubers y más adelante saludamos a quienes nos escriben desde muy temprano a través de Facebook. Gracias, denos un like, compártanos por favor y recomiende este programa para que así crezcamos más rápido. Bueno, y vamos a una pausa. En la pausa comercial vamos a dar lectura a la columna de Francisco Garfias, quien hoy habla de que la noticia que calentó al presidente. Vamos a ver de qué se trata la noticia que le calentó al presidente la cabeza. Regresamos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta es la columna Arsenal de Francisco Garfias que publica el periódico Excelsior. Él la titula el día de hoy La noticia que calentó al presidente y escribe lo siguiente. A 1 año, 4 meses y 5 días de las elecciones presidenciales, el tono sube entre el presidente y el INE. Motivo, el plan B electoral. A López Obrador, dice Francisco Garfias, no le gustó ni tantito que los 11 consejeros del instituto acordaran por unanimidad acudir a todas las instancias legales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para frenar el famoso Plan B, que por instrucciones de la Segov descuartiza al INE, según Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Dice Garfias que los consejeros consideran que las 6 leyes que integran el famoso plan, 2 ya se publicaron y las otras 4 están por ser aprobadas en el Senado. Estas ponen en riesgo no solo las elecciones federales del 2024, sino la democracia misma. Dice Francisco Garfias que la reforma desaparece la Secretaría Ejecutiva del INE y el Servicio Profesional de Carrera. Deja sin empleo a 2,175 personas. Reduce a su máxima expresión los organismos públicos locales electorales con el falso argumento de que tenemos las elecciones más caras del mundo. Dice Garfias y agrega,
Elimina además los 5 vocales que hay en las 300 juntas distritales y deja a uno solo que llaman operativo. Este debe de realizar las tareas de los 5, actualizar las secciones electorales, organizar recorridos para ubicar instalaciones de casillas, capacitar a funcionarios que también cuentan los votos, entre otras cosas. Esto es parte de lo que hoy escribe y publica Arsenal en su columna de Francisco Garfias. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. ¿Qué publican los columnistas financieros esta mañana? Vamos con un resumen breve de esos contenidos, Leti. Mari Carmen Cortés, en su columna Desde el piso de remates, que se publica en Excelsior, señala que se alejan los temores de una recesión en Estados Unidos, aunque sí hay consenso de una desaceleración que desde luego afectará a México y que es uno de los principales factores del pronóstico de crecimiento del PIB este año de 1%. Enrique Quintana, en su columna Coordenadas, que se publica en El Financiero, analiza las cifras que revelan que la tasa de desempleo en México en diciembre fue de 2.8% y asegura que en el país, como en otros, la escasez de mano de obra se ha convertido en una constante en múltiples sectores de la economía y es uno de los problemas más serios que tienen las empresas. Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, que publica El Financiero, afirma que en el primer círculo presidencial, en la milicia y en el aparato de la inteligencia mexicana, están inquietos con el destino y uso que pueda dar al material que tiene Alejandro Gertz Manero, especialmente el que ha recopilado en los últimos 4 años, que documenta nombres, hechos, lugares, circunstancias sensibles de la vida y seguridad nacional. Mario Maldonado, en su columna Historia de Negocios, que publica El Universal, se refiere a lo importante que son las aduanas para el gobierno del presidente López Obrador. Y Alberto Aguilar, en su columna Nombres, Nombres y Nombres, que se publica en El Sol de México, se refiere a la situación actual de Pemex y se pregunta si realmente hay algo que celebrar en la anunciada fiesta del próximo 18 de marzo. Y hasta aquí un breve recuento de lo que escriben hoy los columnistas del área económico-financiera, Lalo. Muchas gracias, gracias. Por cierto, el peso mexicano en relación con el dólar está en 18.77, el dólar estadounidense pierde 0.12% y los petróleos avanzan ambos, el West Texas y el Brent del Mar del Norte, 1.46%, está en el caso del West Texas en 82.19 y en el caso del Brent del Mar del Norte en 88.75. Pero nos vamos a lo fiscal. Vámonos con Sergio Sánchez, que nos habla de cuáles son las razones por las cuales la autoridad puede cancelar a usted el sello digital. Buenos días, Sergio. Excelente día al público, inteligente, conocedor e inquieto por el conocimiento que todos los días nos acompaña en este programa y espacio. Es muy importante que si somos personas morales o personas físicas que desarrollamos una actividad económica, consideremos estas causas que podrían ser objeto de que nuestro certificado de sello digital sea cancelado por la autoridad fiscal y con ello vernos afectados en nuestros ingresos, por lo que tenga cuidado con las causas que a continuación le daré a conocer. E inicio enumerando. 1. A solicitud del contribuyente. 2. Por resolución administrativa o judicial. 3. Por fallecimiento del titular. 4. Cuando suceda la disolución, liquidación o extinción de personas morales. 5. O desaparición por fusión o escisión de sociedades. 6. Muy importante y esté pendiente, ya que por la conclusión del plazo de 4 años de vigencia podría ser cancelado o simplemente por pérdida o desuso del certificado de sello digital. 7. Por riesgos de confidencialidad de los datos de creación de la e-firma.
8. Incluso tras un periodo de restricción temporal en el que no se hayan subsanado las irregularidades detectadas. 9. O algo verdaderamente grave, podría ser la presunción de inexistencia de operaciones amparadas en comprobantes digitales y aparición del contribuyente en las listas negras del SAT. El fundamento es el cuarto párrafo del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. 10. Finalmente, por la transmisión indebida de pérdidas fiscales y también la aparición en las listas negras. Tenga cuidado, ya que, como había mencionado en una participación anterior, esto lo llevaría a la ruina al no poder expedir CFDIs, ya que no podría cobrar por sus actividades económicas. Por hoy es todo. Agradezco su atención. Soy Sergio Sánchez. Hasta la próxima. Bien, y vamos a recordar la historia de una bebida tradicional que lamentablemente en cuanto a propiedad se refiere, las tequileras ya no son en su mayoría de mexicanos, sino de extranjeros. Leti Razo. El tequila es uno de los productos más reconocidos de México, cuya producción, exportación y consumo va al alza y desde hace tiempo se ha convertido en símbolo cultural de nuestro país. Por eso, hoy en Grandes Ideas detrás de las grandes firmas, hablaremos de la historia de este destilado que da sustento a miles de familias mexicanas y lleva el nombre de México a más de 100 países. El tequila tiene más de 4 siglos de historia. Se sabe que en la zona occidente de nuestro país, desde la época prehispánica, se utilizaba el agave azul para la generación de bebidas de carácter ritual, que provenían de la fermentación de su corazón cocido, aunque lo que tenía más valor eran las pencas que se utilizaban para elaborar productos de uso cotidiano. Hablar de tequila es hablar de sincretismo. Se trata de un producto que utiliza una técnica europea para transformar una materia muy antigua y característica de América, es decir, mezcla el alambique europeo con el agave americano. Los registros más antiguos del cultivo de agave azul en Tequila, Jalisco, datan del año 1695 con Pedro Sánchez de Tagle. Poco tiempo después, la actividad se prohibió con el fin de intensificar el consumo de los vinos y licores provenientes de España, pero el tequila se siguió produciendo de manera clandestina hasta el siglo XVII, cuando la necesidad de dinero hizo que se autorizara su fabricación junto con un impuesto. Así, el destilado originario de esta tierra se convirtió en el primer producto elaborado de exportación de lo que hoy es el estado de Jalisco. Consumada la independencia, en 1821, los licores españoles tuvieron dificultades para llegar a México, lo cual dio oportunidad a que los fabricantes de tequila incrementaran sus ventas en Guadalajara e iniciaran su comercialización en la Ciudad de México y todo el centro del país. El primer éxito destacado del tequila ocurrió en 1893 en la Feria Mundial de Chicago, donde se dio a conocer entre un público masivo y desde entonces el consumo no se detuvo, ni siquiera durante la prohibición de venta de alcohol en la década de 1920. En México, durante la época del cine de oro, el tequila se asociaba a los charros y aparecía como poco sofisticado, percepción que cambió cuando celebridades empezaron a consumirlo públicamente. En la década de 1940, la industria del tequila estuvo lista para suplir al whisky, que dejó de llegar a Estados Unidos debido a la Segunda Guerra Mundial. La exportación de tequila alcanzó entonces niveles insospechados. A partir de 1950, la producción de tequila gozó de mejoras técnicas considerables que permitió que algunas marcas hicieran más accesible a las gargantas el consumo de la bebida por tener menos graduación de alcohol. Pero el primer boom del tequila llegó en 1960 con el surgimiento del famoso cóctel Margarita. Muchos países han tratado de replicar el destilado mexicano, pero desde 1974 el tequila cuenta con la denominación de origen, la cual le da una protección internacional de que solo puede ser producido en México. El Consejo Regulador del Tequila indica que en el país existen unas 140 empresas tequileras que elaboran alrededor de 1.500 marcas de la bebida. La industria tequilera involucra a unas 300,000 personas y el dato más alegre es que en 2022 se produjeron en México 651 millones de litros de tequila.
Bien, qué interesante los datos, hasta lo estoy anotando. Por cierto, despedimos, Miriam. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un maravilloso fin de semana. Cuídense mucho y los esperamos aquí el lunes en punto de las 6 de nueva cuenta en Torno al Dinero. Después de una pausa tendremos a Ernesto Félix Santoscoy, ciertamente, pero vamos a las noticias. Producto Interno Bruto. El PIB de Estados Unidos cerró con solidez el 2022 y durante el cuarto trimestre anotó un crecimiento de 2.9% a tasa trimestral anualizada, por encima de las expectativas. En todo el año, el repunte fue de 2.1%, de acuerdo con datos divulgados por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. La estimación del mercado para el cuarto trimestre era un repunte de 2.6% de crecimiento entre octubre y diciembre del año pasado respecto al mismo periodo de 2021. El dato muestra cierto optimismo de cara a una eventual recesión que podría reflejarse en los próximos meses. El dato reflejó aumentos en la inversión en inventarios privados, el gasto del consumidor, el gasto del gobierno federal, el gasto del gobierno estatal y local y la inversión fija no residencial, de acuerdo con el departamento. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Miriam, Vamos vamos con Sarmiento. Vamos con Sergio Sarmiento, que titula hoy a su columna Jaque Mate contra el Plan B. E inicia con una cita que dice: la democracia es el derecho de la gente para escoger a su propio tirano. James Madison. Y escribe: la unanimidad ofrece un mensaje contundente. Los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, incluso los más cercanos a Morena, aprobaron este 25 de enero un acuerdo para recurrir a tribunales en busca de la anulación del Plan B. Los 11 saben que es un retroceso brutal. El propósito de la reforma es debilitar al INE, organismo al que el presidente ha expresado su odio desde hace años. El ataque, sin embargo, va más allá de una simple venganza. Algunas de las medidas no tienen más sentido que entorpecer la labor de la institución. Dice Sarmiento, el Plan B pretende favorecer al partido de gobierno. Este es el propósito, por ejemplo, del debilitamiento de las restricciones a la propaganda gubernamental. Estas limitaciones se impusieron por exigencia de los partidos de izquierda en la reforma de 2007, ya que estos argumentaban que la publicidad gubernamental era una forma de emitir propaganda de los partidos en el poder. Hoy que Morena está en el gobierno, sin embargo, la propaganda gubernamental en tiempos de campaña se ha vuelto mágicamente aceptable. La reforma permitiría las expresiones políticas de funcionarios públicos en el uso de su libertad de expresión. La cláusula Félix Salgado Macedonio impediría cancelar el registro de un candidato, aunque no presente el informe de precampaña o incluso si rebasa el tope de gastos, lo cual volvería irrelevantes los límites que establece la ley. Sí. Otra medida busca hacer imposible el cumplimiento de las funciones del INE. En el caso del recorte de 84.6% en el servicio profesional electoral o la eliminación de toda la rama administrativa del INE, no hubo siquiera un intento, de definir con el propio INE un recorte sensato que redujera gastos, pero permitiera seguir realizando las funciones. No es un corte de bisturí, sino un machetazo de carnicero. Otras medidas parecerían risibles si no fueran tan peligrosas para la democracia, dice Sarmiento. Hoy hay cerca de 900 módulos en el país donde se procesan las credenciales para votar, las cuales cuentan con importantes medidas de seguridad, incluyendo registros biométricos. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Sergio Sarmiento. Ya estamos de regreso. Esto es En Torno al Dinero, con Eduardo Torreblanca Llanes.
En torno al dinero. Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscón. Me da mucho gusto saludarte, Ernesto Farril Santoscón. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Oye, por cierto, por ahí alguien lo anotó o alguien lo notó y lo publicó, al resto de la gente se le fue el asunto de que en este 2022 es posible que México haya crecido más que la Unión Americana, cosa que, bueno, pues digamos, tomando en cuenta el contexto, sería importante destacarlo. Pero, ¿cómo viste el crecimiento de Estados Unidos? Fíjate que en todo el año tiene razón ese comentario. Sí es probable que México crezca alrededor del 2.8, 2.9, Sí. o hasta 3 si le cucharean un poquito, ¿no? A las cifras. Sí, le cucharean. Está bien. Pero Estados Unidos ayer reportó una cifra preliminar, es preliminar, pero creció al 2.1. Sin embargo, si vemos el cuarto trimestre, nada más el cuarto trimestre, las cosas no son tan optimistas para México. Vamos por partes. La tasa de crecimiento trimestral, que es lo que se dio a conocer ayer por parte del gobierno norteamericano y que fue cacareado por el presidente Biden en su mañanera. No, nos copió. En su morning. Morning, ¿qué sería? Session. Morning session, sí. Es 0.72 positivo. Cuarto trimestre contra tercer trimestre. Voy a dar las cifras que tenemos en México, estimadas por INEGI y por nosotros. Octubre se cayó 0% mensual. IGAE. En diciembre se cayó 0.5% mensual, noviembre contra octubre. La estimación que traemos tanto en Bursamétrica como el INEGI en su indicador oportuno de actividad económica para diciembre es menos 0.4. Es probable que el cuarto trimestre México traiga una contracción del cuarto trimestre contra el tercer trimestre del 0.3. Entonces, esto nos da, si los anualizamos como se hace en Estados Unidos, la cifra trimestral la multiplican por 4, sí, para hacerlo comparable con la que voy a dar en México, con la misma metodología, sería Estados Unidos crece 2.9 en el cuarto trimestre anualizado y nosotros caeríamos 1.2 anualizado. Es decir, que estamos viendo un desacoplamiento de la actividad económica en México en relación a Estados Unidos. Estados Unidos sigue creciendo, nosotros ya traemos contracción económica. Viendo nada más el cuarto trimestre. Hoy salió la balanza comercial y ayer salió la tasa de desempleo. Empiezo por la tasa de desempleo. 2.76% de tasa de desempleo, la más baja desde el 2005. Muy buen dato, ¿no? Sí, es así como que, como para hacer fiesta. Para que lo cacaree la mañanera. Sí, por supuesto. Se le va a pasar, Se le va a pasar. No creo. A ver, vamos a ver. Bien. Eso ya técnicamente podría calificar como pleno empleo. Sí, para México, sí. La mala noticia es que... Nadie se lo cree, ¿no? Por supuesto. La mala noticia es que estaría presionando los costos laborales. ¿No? Claro. Ahora veamos cómo están las cifras de la balanza comercial oportuna que da INEGI. Oye, pero déjame más una cosa. No. Se habla también de un millón de creación de plazas de trabajo, 1 millón de trabajos en el 2022. Pero al mismo tiempo se habla de un desempleo típico de diciembre. ¿Sí? Sí, O sea, cada mes de diciembre se cae el empleo fuerte, cerca de 300,000 plazas. ¿No? Sí, en esta ocasión creo que fue más, Más que lo normal. Sí, ¿por qué? Es que así se comporta el mercado laboral en Estados Unidos, en México. En México.
se cae fuertísimo en diciembre, con todo y que es el mes de más actividades económicas. Es que porque al cierre del año corren a la gente de empleos temporales, ¿eh? Sí. Y se recupera En enero. Durante el primer mes, y a veces tarda 3 meses, depende de cómo ande el ritmo de la actividad económica. Pero entre enero al primer trimestre se recuperan esas cifras normalmente. Sí. Bien, pasamos a balanza comercial. La balanza comercial trae un incremento a tasa anual en exportaciones totales de 3.4, petroleras crecen 1.5 y no petroleras, que es donde está lo más relevante, crecen 3.5. Estoy hablando de tasas anuales. Ahora, ¿qué pasa si vemos las tasas mensuales? Ojo, las exportaciones totales están teniendo una caída mensual del 1.4. Las exportaciones no petroleras están cayendo 2.16, diciembre contra noviembre. Es decir, estas cifras de balanza comercial nos están confirmando. Hay un frenón brutal en la actividad económica en México. Aquí estamos asomándonos nada más al sector exportador, que es pues, la parte más importante, ¿no? Claro. de la cuestión industrial. Pues está cayendo, ¿no? Entonces es muy probable que la cifra de IGAE de diciembre sea también negativa y que por lo tanto esta estimación que te hago del menos 0.3 para todo el trimestre sea verídica, ¿no? Y entonces difícilmente ya se alcanzará el crecimiento del 3% del que hablábamos, a no ser que medio se manipulen las cifras. Pero, o sea, tú dices que en el cuarto trimestre del año pasado la economía mexicana ya presentó una contracción económica. Así es, un frenón. Frenón. Lo opuesto a lo que vimos en el tercer trimestre, donde las cifras nos fueron sorprendiendo, sí, de un crecimiento mucho más fuerte que el que estábamos estimando, o de la tendencia que traíamos en el primer semestre, ¿no? El tercer trimestre fue buenísimo, el cuarto trimestre malísimo. Malísimo. Pero, pues, como estamos viendo aquí en balanza comercial con lupa, se está cayendo más de 2% la exportación no manufacturera, diciembre contra noviembre, y lo acompañas de cifras en Estados Unidos, donde también la industria y la manufactura están cayendo. Bueno, pues lo que se avecina es que sí se dará, digamos, un crecimiento en el 2023. A nosotros nos parece negativo. Bien, oye... esa recesión, pues. A ver, la Asociación de Bancos en México estima que no necesariamente México tiene que presentar una recesión. ¿Tú crees que sería posible que Estados Unidos tenga una recesión y que México no caiga en una recesión? El argumento es que, oye, es que si México creció más que Estados Unidos, pues es que siempre debería haber de crecer más que Estados Unidos, somos mucho más chiquitos, ¿no? Pues sí, por supuesto. Entonces un poco de crecimiento allá nos da para crecer más, porque la economía nuestra es mucho más pequeña. Y como el año pasado, así empezamos el comentario de hoy, pues sí es probable que hayamos crecido al 2.9, mientras que Estados Unidos creció al 2.1 todo el año. Pues digamos, pues México tiene capacidad para crecer más. Pues sí, nada más que las cifras del cuarto trimestre te están diciendo que sí se está deteriorando en general la actividad económica y el comercio, o sea, la parte de manufactura. Y el comercio también, según las cifras de ANTAD, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues entonces... que en noviembre pues, fueron bastante decepcionantes, ¿no? Con todo y el Buen Fin. Sí. Como que la gente ya saturó sus tarjetas de crédito. Oye, espérame, déjame decirte, ya qué bueno que lo mencionas, se me había pasado. Revisando cosas, revisando notas, buscando cosas, encuentro que el dato de nivel de endeudamiento de las familias mexicanas vía tarjeta de crédito es el más alto en 20 años. Sí, es que se volvió una moda que hace algunos años lo vimos en Brasil y hasta
alarma causó a algunos amigos míos, que llegas, pagas el súper y en la caja te dicen, ¿quiere mes sin intereses? Sí, Pues y sí. le dices que sí, no manches. Y pues dicen que sí, y a la quincena siguiente, pues sí, y ahorita pues ya traen las tarjetas hasta arriba. A mí me ha tocado ver una señora, a veces y yo estando en la fila del supermercado, una señora que puso 1 litro de leche, 1 kilo de tortillas y 1/4 de jamón, eran 3 cositas. A meses sin Y la interés. defrió a 3 meses sin intereses. Tú dices, no, pues ¿cómo estarán las finanzas de ese hogar? Es una trampa durísima meterse en Exacto, es esas, una ¿no? trampa. Quizás no está tan grave la situación como para que lo haya hecho Exactamente. forzosamente, sino que se le hizo, pues sí, Sí, ¿no? no, ¿sabe? Que No, se vaya pues, 12 meses. deberían, cuidando al consumidor, Ernesto, deberían de decir, aplica el 12 meses, o sea, se sugiere al consumidor 12 los meses para diferir bienes de para uso, bienes que siempre y cuando de uso rebase, intermedio, de rebase uso la cuenta permanente, tanto, sí, para la lavadora, para la sí, tele, órale, la tele va. ahí sí aplica, Ujú. ¿no? Pero Sí, no pero no para, para el pan y la no para el leche, cabrón. sí, no manches, pues metes a esa familia en una trampa durísima. Pero así están muchísimas familias, porque no es un solo evento, ¿no? De que lo mando a 12 meses, sino que se vuelve costumbre y pues va a subir, entonces vas gastando más, ¿no? Y entonces al rato pues traes tus tarjetas a tope y ya no tienes cómo pagar. Y eso parece estar sucediendo en el comercio en México, ¿no? Qué Entonces, barbaridad. si traes un comercio débil, como se vio en noviembre, cifras duras de ENTAD, ¿no? Y traes manufactura en negativo, exportaciones manufactureras en negativo, y la industria norteamericana también en negativos, pues ya te está alcanzando la recesión. ¿No? Entonces, esos pronósticos que se ven de crecimiento mayor de la economía mexicana a la economía de Estados Unidos, también tienen otra explicación. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros vemos que la recesión en Estados Unidos va a arrancar probablemente en el segundo trimestre, pero puede ser que en México hasta el tercer trimestre. Y ese desfase a lo mejor te da que las cifras del año sean un poquito mayores de México que la de Estados Unidos. Pero pues a su vez, la recesión en México puede tener más profundidad que la de Estados Unidos, porque aquí no hay inversión, allá sí. Bien. Ernesto, te mando un fuerte abrazo. Como que tengan siempre. ustedes un excelente fin de semana. Un placer platicar contigo. Muchas gracias. Ya tenemos a Enrique Cárdenas, quien es presidente de Signos Vitales. Hacemos una pausa y nos vamos ya directamente con él. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Saludarte. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, oye, bien, muy bien. ¿Estás dónde andas? ¿En Europa? Estoy en Valencia. Ay. Estoy en Valencia, en España. Bueno, ahí te echas una clara a nuestro honor. Sí, claro. Por supuesto, claro que sí. Rica, me gustaban mucho las claras. Cuando llegué ahí de España, me tomaba unas claras muy ricas. Oye, Lalo, perdón, buenos días. Aquí se quedaron 2 preguntas para Ernesto, ¿eh? Pues le echamos a Enrique. Ok. ¿Cuáles son? A ver si le hablamos en red. ¿Cuáles son? A ver, te digo mejor. Es algo que tiene que ver con el América y el Cruz Azul. A ver, léselos. Dice, ¿cuál es la cifra de empleo formal y cuál la de informal? Y luego Adolfo Villegas pregunta, ¿cuál sería el pronóstico de Bursamétrica para el cierre 2022 si se ve un desacoplamiento en la economía con Estados Unidos? Estoy tratando de acordarme cuánto me puso. A ver, podemos buscar la cifra de desempleados y de informales, Leti, mientras que entramos al aire. Sí, déjame ver. Informales. Con la tabla de ayer, ¿no? Sí. La de ayer sí, ayer salió, ¿no? Sí, ayer salió.
que es contradictorio, porque aquí hay muchas personas, muchos medios hablan de 1 millón de generación de empleo y otros hablan de 900 y tantos mil desempleo en diciembre específicamente. Ajá. Pues por ahí tenía el dato, pero... Pero ahorita lo conseguimos, pero ¿sabes qué? La informalidad sigue durísimo, ¿no? Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Puerto Vallarta es un área costera mexicana ubicada en la costa sierra occidental del país. Esta región es reconocida como uno de los destinos LGBTI+, más importantes de todo el mundo. La versatilidad que ofrece la posiciona como el lugar ideal para hacer turismo LGBTI+. Los planes varían de acuerdo a lo que cada persona desea, desde diversión nocturna hasta montañismo y conexión cultural. Uno de los lugares más importantes de turismo para este segmento en Puerto Vallarta es la Playa de los Muertos, reconocida mundialmente por su apertura a la diversidad. Según se cuenta, desde los 80 este lugar empezó a recibir a viajeros LGBTI+, que compraron propiedades en la región y la transformaron lentamente en un destino específico para la comunidad. Solo información puntual y oportuna. Verónica Herrera, En torno al turismo. Bien, muchas gracias. Enrique Cárdenas, gracias, presidente de Signos Vitales. Te agradezco mucho que tengas la gentileza de estar aquí con nosotros. Al contrario, Eduardo, como siempre, un gusto. Feliz año a todos. Creo que no nos habíamos visto desde hace ya algunos días. Sí, efectivamente, que sea un buen año. Oye, a ver, se quedó una pregunta a Ernesto Farrell Telago. Telago, ¿tú cuánto estimas que crezca la economía mexicana el año pasado? El año del 22, pues mira, estamos hablando como de, yo creo que como un 2.6, 2.8% por ahí. Ese sería, me parece que va por ahí. No sé qué tanto estén considerando allá los demás. Más o menos, está sobre, yo recuerdo ahorita sí ya, Ernesto Farrell piensa que entre 2.8 y 2.9% el crecimiento de México en el 2022. Ahora resulta que México creció más que Estados Unidos el año pasado, cosa que es naturalmente pensar, un país desarrollado crece con menores ritmos que lo que crece una nación en vías de desarrollo, ¿no? Bueno, pero no solo eso, sino recordarás que México en los últimos 2 años, pues tuvo primero una caída muy fuerte, 8.5%, 8.3% en el 2020, luego una recuperación del 5 y tantito, y ahora pues 2 punto y pico. En cambio, Estados Unidos tuvo una recuperación muchísimo más elevada en el 2021, y en el 2022 bajó, pero ya está por encima de los niveles de prepandemia. Entonces también eso me parece tiene que ver en la diferencial de tasas de crecimiento de lo que tenemos en México con relación a Estados Unidos en este 2022. Okay. Pero bueno, esa es una diferencia importante, me parece, Eduardo. Oye, a ver, Leti, no sé si tengas el dato de cuánto, en cuanto a empleo se refiere, que habíamos pensado, habíamos buscado en la Corte Comercial. Aquí encontré una información que dice que los trabajadores en el sector informal en diciembre totalizaron 31.8 millones, lo que bajó la tasa de informalidad a 54.9%, una reducción anual de 1.6 puntos porcentuales. Bueno, de todas maneras, el desempleo informal sigue siendo, Enrique, un problema serio de la economía mexicana, ¿no? Pues sí, sigue siendo y va a seguir siendo por mucho tiempo mientras no se cambie la idea de que el mercado laboral debería de ser uno mismo, es decir, que no estuviera segmentado tan fuertemente como está por la parte de seguridad social. Y si los servicios de seguridad social se pagaran con impuestos generales, lo que hemos comentado también acá, pues entonces esta diferencia sería, me parece, bastante menor. Entonces, ahora eso no va a cambiar por mucho tiempo.
aunque tanto el sexenio pasado como este han estado haciendo esfuerzos porque más gente se inscriba en el SAT. Recordarás el sexenio pasado con Peña Nieto y ahora con esta modalidad que echó a andar el SAT recientemente, en donde efectivamente los impuestos pues son mucho más bajos si te inscribes, digamos. Y si ya estabas inscrito, puedes reclasificarte en un impuesto que va como el 1,5 o 2 puntos porcentuales de tus ingresos. Eso claramente se ve que es una estrategia para incorporar más gente al SAT, lo cual yo lo veo bien. Vamos a ver qué tanto tiempo puede durar que personas que ganan 25,000 pesos estén pagando el 1,5 o 2% de impuestos, nada más, ¿no? Entonces eso pues sí va a ser muy complicado. Pero bueno, esa es la estrategia que está siguiendo este gobierno. Sigue una estrategia no muy distinta al gobierno pasado en ese sentido, pero menos agresiva, digamos. Esta sí ha sido muy agresiva, en donde prácticamente no te cobran impuestos con tal de que te inscribas. Sí está, pero de cualquier manera pues va a seguir. Es demasiado grande la informalidad en México, demasiado grande. Sí, es abrumadora, ¿no? Es abrumadora y desafortunadamente es el grupo de trabajadores de menor protección. Pasa una enfermedad, un accidente en la familia, un asunto catastrófico y se los desgracia para generaciones, ¿eh? Sí, mira, y más porque recordarás también todo el esfuerzo que ha habido por muchos años y que lamentablemente se echó para atrás en este sexenio, es el relativo al seguro popular, en donde la cobertura había crecido mucho y por lo menos la gente informal que estaba en el sector informal pues tenía a dónde recurrir. Hoy hemos visto cómo, de acuerdo con el INEGI, entre el 18 y el 20 se perdieron 16 millones de personas que tuvieran acceso al seguro popular. Entonces, esto sí, como dices, pone en un entredicho a la gente, sobre todo ahora con tanto desabasto de medicinas y desabasto de servicios, que efectivamente una enfermedad pues, puede ser mortal o bien puede tener repercusiones de mediano y largo plazo al no tener un servicio de salud adecuado, sobre todo para las personas en la informalidad. Y en el seguro social también es por otro lado, está teniendo cada vez mayor demanda. Recordarás que ahí es en el IMSS Bienestar se está intentando absorber a toda la gente del Seguro Popular. El IMSS Bienestar no estaba hecho para eso. Está tratando de, digamos, con los recursos que tiene, de poder enfrentar esa demanda enorme. Y pues los expertos en salud, que bueno, yo no lo soy, pero que los escucho, sí hablan de que va a ser muy difícil el que pueda efectivamente hacerse cargo el IMSS Bienestar de lo que antes tenía el Seguro Popular y después el INSABI, que como sabemos también fracasó. Entonces, ese sería, digamos, la perspectiva en ese sentido, Eduardo, que sí es muy poco favorable para los trabajadores, ciertamente, muy difícil. A ver, ¿tú cómo ves el cierre de la economía en año 2022? ¿Sí lo ves sobre el 2.8 o 2.9%? Yo llego un poquito abajo de eso. Para mí, cuanto mucho será el 2.8. Yo creo que más bien entre el 2.6 y el 2.8. Y bueno, el próximo año, pues sí, la desaceleración que se está viendo ya en Estados Unidos muy clara, incluyendo este año, y el año próximo igual. Entonces, pues nos va a traer como consecuencia necesariamente también fuerzas que van a ser más de tipo contraccionista. En nuestro país, la tasa de crecimiento va a ser menor el próximo año de lo que fue este año, de tal modo que incluso me parece que para el 2023 apenas estaríamos llegando al nivel prepandemia en términos absolutos, Eduardo. Pero si tomas tú, digamos, el Producto Interno Bruto por persona, estaríamos por debajo y vamos a estar por debajo incluso en el 24. Entonces, sí es un decenio, bueno, un sexenio perdido completamente el que estamos teniendo. Sí son condiciones económicas internacionales relativamente adversas, hay una desaceleración, pero repito, el problema es que esta desaceleración, en el caso mexicano, nos toma
por debajo de los niveles de la prepandemia. Sí. Entonces, digamos, no es que hayamos recuperado y bueno, ya nos quedamos arribita por la recuperación, como pasó en Estados Unidos o en Europa, que ya están por encima del nivel de prepandemia y ahora los toma cierta recesión, en donde el crecimiento pues va a ser más bajo, pero ya están allá arriba. Es decir, ya están recuperados de la prepandemia. En el caso nuestro, no. Entonces, no sé si me estoy explicando. Tienes tú que la pandemia, digamos, no hay una recuperación respecto a la pandemia y la recesión del próximo año internacional nos está pescando justo por debajo todavía de ese nivel que teníamos en el 2018, digamos. Bien. Así es que, pues digamos, llueve sobre mojado, por decirlo de alguna forma. Oye, a ver, te hago una última pregunta. La Asociación de Bancos en México afirma que no necesariamente México tendría que caer en una recesión si Estados Unidos lo hace. ¿Es posible? ¿Crees que es posible en la coyuntura que actualmente estamos? Pues mira, es difícil que eso ocurra, porque ese desescalamiento, digamos, de la economía mexicana con la norteamericana, los elementos que están haciendo que crezca tienen que ver básicamente o bien con el turismo o bien con el sector externo, como ha pasado. Si aquello cae, pues acaba a ser difícil. Que haya otros elementos adentro, internos, que estén moviéndose para que entonces hubiera una recuperación en el interior, es decir, más allá de lo externo, pues es donde no se ve, porque efectivamente lo que alcancé a escuchar hace un momentito, pues la verdad es que la inversión es muy baja, muy baja, la que estamos teniendo en México. Sigue habiendo obstáculos para el crecimiento. Ahora, por ejemplo, esta decisión de mandar a la IFA las carreras, pues evidentemente va a aumentar los costos, los tiempos, y se siguen poniendo obstáculos, Eduardo. Ese es el tema. No hay una reducción de los obstáculos al crecimiento. Por eso pienso que va a ser muy difícil que se acaben digamos, de que se separe la economía mexicana de la norteamericana en este proceso, a pesar de que uno podría pensar que podría haber posibilidades. El nearshoring, es decir, el traer inversiones al país, sí está, digamos, está funcionando parcialmente, con perspectivas complicadas por la parte energética y sobre todo dándose en el centro norte del país. En el sur definitivamente no está dándose por ahí esta situación y pues ahí vamos a seguir viendo lo que hemos visto en los últimos pues ya 15 años, que es una brecha creciente entre el norte y el sur, ¿no? Bien. Enrique, te mando un abrazo muy fuerte. Buen retorno Pues a México. Gracias, muy amable, que estés muy bien, mucho gusto saludarte. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias, presidente Signos Vitales. Nos ha dado sus consideraciones respecto al pulso de la economía mexicana y de la economía de Estados Unidos. Hacemos una pausa, en la pausa recobramos. Creo que vamos a Sarmiento. ¿No hemos acabado con Sarmiento o ya acabamos con Sarmiento? Todavía no. Todavía no, vamos a concluir la columna de Sarmiento en la lectura que hacemos en redes sociales durante las pausas comerciales. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Igual lo mando ahorita, Continuamos con lo que escribe Sergio Sarmiento sobre contra el Plan B. Dice que las credenciales para votar se han convertido en el principal instrumento de identificación de los mexicanos. La reforma elimina los módulos y pretende que el servicio se proporcione en edificios prestados por el gobierno, como escuelas o centros de salud que tienen otras funciones. No explica qué pasará si no se encuentran lugares disponibles o si estos no cumplen con las necesidades de procesamiento de datos para producir las credenciales. El presidente quiere a un INE que llegue de arrimado y le suplique al gobierno que le preste instalaciones. Es una forma de acabar con su independencia. AMLO vive en su propia realidad. Ayer declaró: ¿cómo se va a poner en riesgo la elección si quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo?
Los que ponen en riesgo la elección son ellos siempre. No son ellos los que permitieron el relleno de urnas, la falsificación de actas, no son las autoridades las que permiten la compra de votos. ¿Qué no son estos los que dieron registro a candidatos a la presidencia que no cumplían los requisitos? Que se vayan a engañar a otra parte. Pues no, quienes rellenaban urnas, falsificaban actas y permitían la compra de votos eran las autoridades electorales de los tiempos de Manuel Bartlett. Si algo lograron el IFE y el INE fue permitir elecciones verdaderas y justas que hicieron posible la alternancia pacífica de partidos en el poder. Esto es precisamente lo que la reforma quiere evitar. Y hasta aquí lo que escribe hoy Sergio Sarmiento en su columna de Reforma. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. Gracias. Bueno, Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de Acción Ciudadana frente a la Pobreza. ¿Cómo estás? Me da gusto saludarte. Muy bien, Eduardo, el gusto es mío, igualmente a la orden. A ver, ¿cómo viste el empleo, el reporte de empleo a diciembre del 2022? Pues mire, hicimos un análisis del empleo formal solamente, del registro de las personas que tienen trabajo formal registradas ante el IMSS, que son poco más de 21 millones de personas. Y pues es una situación grave porque pusimos los salarios bajo la lupa, así le dijimos, le llamamos a este reporte, le pusimos a esta serie de análisis, y casi la mitad de las personas, insisto, con trabajo formal registradas en el IMSS, 45%, poco más de 10 millones de personas, poco menos de 10 millones de personas, 9.600.000, carece de un ingreso suficiente para salir de la pobreza, no les alcanza para comprar 2 canastas básicas, Eduardo, no pueden cruzar la línea de pobreza para mantenerse a sí mismos y a otra persona por fuera por encima de la pobreza. Entonces, es una situación muy seria porque mucha gente, digamos, y en el ambiente, pues tú lo sabes, ¿no? En el ambiente del análisis económico, en fin, los ambientes empresariales, todo el mundo dice que los bajos salarios, que la precariedad, pues están en la informalidad, están en pequeñas y microempresas, y acá venimos a mostrar con los datos oficiales que las mismas empresas registran en el IMSS que la precariedad invadió la formalidad. Qué barbaridad, sí, o sea, se han recuperado empleos, pero se han recuperado los empleos de menor calidad en cuanto a remuneración para el trabajador. Exactamente, Eduardo. Ciertamente creció el empleo registrado en el IMSS de una manera importante, ¿no? 3.5, creo, por ciento más, o sea, sí creció el empleo, pero hicimos el análisis de cómo estaba ese empleo en diciembre, lo habíamos hecho unos meses antes, pero nos interesaba el cierre, y esto, pues casi la mitad, 45%, nos salió lo mismo cuando hicimos el análisis de octubre, no tienen salario suficiente, no ganan más de 8.400 algo, ¿no? Entonces, ¿qué es el costo? Era el costo de la canasta básica en el mes de noviembre. Entonces, esto pues es muy triste. De hecho, hicimos ahí la tabla de por canastas básicas, pues luego dijimos, bueno, también pongámoslo ya más en otros múltiples. Está bien, el 45, no está bien, es muy grave, el 45% no gana para las canastas básicas, pero fíjate que 7 de cada 10 personas registradas en el IMSS ganan menos de 15,000 pesos. 8 de cada 10, el 80%, gana menos de 20,000 pesos al mes. Para acabar rápido, solo 1 de cada 10 gana 1,000 pesos o más al día, 30,000 pesos o más al mes. 1 de cada 10 de 30,000 pesos para arriba. 8 de cada 10 de 20,000 pesos para abajo.
la mediana, el punto medio de los salarios registrados de las personas, pues, de los salarios de las personas registradas en el IMSS, está bajito los 9,500, 9,463. Entonces, pues así la realidad salarial, eso tiene deprimido al mercado interno, como lo hemos platicado acá nosotros. Ese es un poco el efecto de años, décadas de contención salarial, de querer basar la competitividad en bajos salarios y no darse cuenta que lo que se estaba haciendo en realidad era deprimir el mercado interno y, por supuesto, digamos, la perspectiva nuestra, fabricar pobreza, tener muchos trabajos que en realidad son fábricas de pobreza, incluso en empresas medianas y grandes. Esto es grave si tomamos en cuenta que en este año las cosas no van a ir bien en materia económica. Incluso hace algunos minutos estábamos hablando tanto con Enrique Cárdenas como con Ernesto Férez Santos Coy, que señalan, al menos Ernesto lo hace, que en el último trimestre, en el último tramo del 2022, la economía mexicana ya comienza claramente un proceso de contracción. Si eso se junta con la contracción que está teniendo Estados Unidos ya, y Estados Unidos se liga a una recesión, pues no sé de dónde salen, no entiendo de dónde sacan los banqueros que no necesariamente México tiene que caer en una recesión. Sí, pues ahí está fuera de mi tema, pero bueno, qué bueno que hablaste, por ejemplo, con Enrique Cárdenas, seguramente con Pablo Álvarez y Casa, pero esta situación de tener el mercado interno tan deprimido, tener a millones de personas, y esto pues, o sea, no solo las que tienen trabajo informal, no solo las que trabajan en microempresas, sino personas con trabajo formal, registradas en el IMSS, que trabajan en medianas y grandes empresas, no les alcanza. Resulta, Eduardo, que más de la mitad de estas casi 10 millones de personas, decíamos 9,600,000, que no les alcanza para superar la línea de pobreza, que no les alcanza para 2 canastas básicas, más de la mitad, 5,100,000, trabajan en medianas y grandes. Entonces, a ver, ahí yo entiendo esta situación y estas cosas siempre se usan como coartada, ¿no? Que si la inflación, la recesión, en fin, lo cual son temas graves y serios, lo entiendo, pero también entiendo que los márgenes de utilidad, de valor agregado, han venido creciendo, por supuesto no en la velocidad y en la magnitud que sería deseable. México no crece a la magnitud que sería deseable, pero en medianas y grandes empresas siempre hay como un margen mayor y en cambio la parte que va para el trabajo, sobre todo para incluso yo no diría para el trabajo, sino la parte que va al sector de ingresos más bajos, de salarios más bajos, sigue ahí contenida, sigue ahí deprimida, eso sí que deprimida, pero por décadas, y eso explica esta situación, que medianas y grandes contribuyan con más de la mitad de las personas que no les alcanza para salir de la pobreza, ¿no? Sí es algo, me parece muy serio y que merece la pena revisarse. Por eso esto que hemos platicado en otras ocasiones, de que hay iniciativas empresariales que ya se están comprometiendo por el ingreso digno, a mí me parece muy importante. Sí. Espero que se vuelva como un caminito, que sea una Sí. bola de nieve, porque ahí son pocos, pero necesitamos que se mueva. Sí, claro. Oye, qué triste sería que en el sexenio en donde se invirtió mayor voluntad política para recomponer el salario mínimo, de todas maneras el resultado ofrece que el 45% de la población que tiene trabajo formal no le alcanza para comprar 2 canastas básicas. O sea, sería terrible. O sea, ni invirtiendo 6 años de recomposición del salario fuimos capaces de abatir esa realidad. Pues sí, es que se alentó, ¿no? Se puso lento, se alentó no de alentarse, sino se puso lento, se redujo la velocidad. De hecho, la meta era llegar a esto de las 2 el salario mínimo para que alcanzara para las 2 canastas básicas, y como comentamos en diciembre del año pasado, cuando se aprobó el salario mínimo 2023, pues se quedó atrás. Entonces, por supuesto, no hay que minimizar, no quiero que se malentienda,
Yo no minimizo para nada. Imagínate cómo estaríamos si no hubiera habido esta recuperación del salario mínimo. Por lo menos empezó a moverse, empezó a colocar, sobre todo se empezó a colocar en el ambiente. Se rompió otro de los mitos de yo no pago salario mínimo. Pues no, porque bueno, no valía nada. Pero justo ahora que ya está, pues le faltan 2.300, creo, no me acuerdo de memoria, 2.300, 2.400, también depende en qué mes, para llegar a las dos canastas básicas, pero bueno, ya por lo menos está cerca. Pero qué pena que no, parece que no vamos a llegar, que se descartó la meta. Y bueno, quizá una parte de nuestro esfuerzo, también de nuestra intención con hacer estos análisis es mostrar, oigan, es que sí es importante que el salario mínimo alcance para las dos canastas básicas, y sí se puede. Y me refiero al salario mínimo general, porque si no empiezan a hacerse bolas con esto de subirle más a los salarios más altos, al salario mínimo de la frontera, que es más alto, cuando en realidad lo que necesitábamos era que subiera más el salario mínimo general. Pero sí, sería muy triste, porque quiere decir que mejoró, pero pues no llegó a un punto. Ahora sí que tienes el agua por encima. Antes la tenías mucho, pues ahora la tienes menos, pero igual te sigue quedando el agua por encima, no sale a flote mucha gente. Y aquí el punto de este reporte que acabamos de presentar de la precariedad invade la formalidad es que justo son trabajos formales, registrados en el IMSS. No nos fuimos a toda la PEA y a toda la población ocupada, solo el registro del IMSS. Que qué bueno que tiene los datos abiertos, hay que reconocerle al IMSS, tiene ahí una serie de datos abiertos Sí. sobre los salarios, bien importante, mis respetos, ¿eh? Sí, qué bueno que lo hagan. Y ojalá no lo cierren, ¿no? Porque si no permiten entender la realidad tal y como se está presentando y no andar imaginando tarugadas, ¿no? Yo creo que es importante la transparencia porque nos da la oportunidad de conocer la problemática real. Qué triste, o sea, me quedo muy preocupado porque a pesar de todo este esfuerzo, pues todavía estamos sin poder dar un salario que permita a un trabajador con salario mínimo comprar 2 canastas básicas, y espero que este asunto se arregle en 2024, aunque tomando en cuenta que es un año electoral, no estoy seguro que se pueda. No sé, después de un año muy posiblemente con recesión económica, híjole, quién sabe. Y puede estar cuesta arriba. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque estamos hablando solo del mínimo, estamos hablando de ese umbral que además es por lógica. O sea, una cosa es que se haya dejado de violar flagrantemente la Constitución, porque cuando estaba por abajo de una canasta básica era una violación flagrante de la Constitución. Ahí el pretexto que nos dieron en el sexenio de Peña fue, pues, pero ahí sí iba a generar inflación porque estaba indexado, como 400 normas usaban el salario mínimo como unidad para cobrar multas, intereses, recargos, condonaciones, cuánta cosa, ¿no? Que si 2 salarios mínimos, que si 5 salarios mínimos. Entonces lo primero fue poner en la Constitución que no se puede usar el salario mínimo para otra cosa y crear la famosa UMA, la unidad de medida de actualización, para que todo lo que diga que es en salarios mínimos no pueda ser. Y luego ahí empezó ya el proceso, pero seguía estando por debajo de la canasta básica de una persona. Era una violación flagrante de la Constitución. Ahorita no es flagrante, pero la Constitución dice que el salario debe ser suficiente para mantener a una persona y su familia. Por eso el asunto de las 2 canastas básicas. Entonces, sí era muy importante esto de la meta para 2024 a más tardar. Nosotros por eso insistíamos en que se hiciera para este año, de que el salario mínimo alcanzara para 2 canastas básicas. No vamos a quitar el dedo del renglón, pero mientras vamos a apelar, a ver, me van a acusar de ingenuo muchas personas, pero pues ingenuo y no, porque yo sí veo que hay este ánimo, por lo menos en algunos grupos empresariales, por lo menos en algunos liderazgos, y creo que sí se puede empezar a generar este proceso de convencimiento y también pues de avergonzamiento, no sé cómo se diga shaming en español, pero de que les dé vergüenza, ¿no? A quienes son grandes empresas, algunas son transnacionales, ¿no? No voy a decir nombres porque además pues no tengo la nómina, solo tengo datos estadísticos en la mano, pero clarísimamente hay grandes empresas, por ejemplo, en las tiendas departamentales, en los supermercados, con estos grandes márgenes que en tu programa se anuncia, salen las noticias, ¿no? En los medios. Aumentaron las utilidades, no sé cuánto, aumentaron no sé cuánto, aumentaron las ventas, aumentaron los ingresos, y que están pagando por debajo de los 8,600 pesos que se requiere para que una persona compre 2 canastas básicas. Entonces vamos sobre eso. Sé que no es lo mejor, pero, y bueno, pues somos la Acción Ciudadana frente a la pobreza,
Eduardo, esa es la misión de nuestra organización y dejar claro que tiene que resolverse por la vía del trabajo. El trabajo es la vía de la superación de la Claro. pobreza y tiene que ser bien remunerado. Quienes dan la discusión sobre programas sociales se equivocan. Los programas sociales pueden servir para otra cosa, pero no son. Ningún programa social puede sustituir al trabajo como la vía para superar la pobreza. Entonces, vamos sobre eso y yo te agradezco mucho que nos ayudes a que esto se entienda, porque sí es muy grave. Casi la mitad de la gente con trabajo formal no sale de la pobreza, perdón, debería ser un Sí, escándalo, debería armarse sí, sí. un gran escándalo. Debe haber Ahí vamos. un compromiso social, un compromiso nacional para que esto deje de existir en el país. Te agradezco mucho que estés con nosotros, Rogelio. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias a ti, Eduardo. Nos seguimos encontrando y vamos a seguir insistiendo. Y quien quiera ver el estudio, pues ahí en la página de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, ¿no? Que es frentealapobreza.mx o en cualquiera de nuestras redes. Si ponen Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Twitter, Facebook, LinkedIn, lo que sea, ahí les sale. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Gracias, te agradezco mucho. Hasta pronto. Gracias. Miriam, tenemos saludos seguramente. Sí, tenemos muchos saludos y me da mucho gusto darles aquí un abrazo a través de este programa a José Enrique, que fue el primero en conectarse a través de Facebook. Gracias. Francisco Castillo hasta Houston, Texas, a Víctor García, Héctor Velázquez en la Jardín Balbuena, muchas gracias. A Florinava, a Jesús Aceves hasta Zapopan, Rita Cobian está en León, Guanajuato, Lidia Mora, Alex Escaldrufo, muchas gracias. Alberto Elías está en -1 grado allá en Calgary, Canadá, nevando. Gracias por escribirnos. Edgar Wilfrido Flores García, desde Mérida, Yucatán, le damos la bienvenida y es un gusto saludarte, Edgar Wilfrido. A Raúl Chávez Zamudio también gracias. Tavo Rivera hasta Mexicali, Mario Sosa, Alex Laguna en el Estado de México, Manuel Isea, a Laura Mendoza que felicita a Leti por lo del tequila, que dice que el tequila es su bebida favorita. Alberto Elías, también por acá nos tiene un comentario que ahorita se los busco y dice, excelente video, dice el del tequila, me recuerda a la visita que hice algunos años en la ruta del tequila. Excelente experiencia ya en Jalisco, supongo. María Iron Princess Red Lips, muchas gracias, Vale Nete y Eduardo Carriola Nava. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Vamos ya a empezar la lectura de Raimundo Rivapalacio, ya está cerca de aquí. Vamos a ir con Leti, vamos a ir con la última, el bloque de noticias. Vamos ¿con quién dije? Vamos con Leti. Vamos con Leti a Raimundo Rivapalacio, después vamos con las noticias, después vamos con Belén Aguilar y ya está Sin Foros de Betacura, así que nos apuramos. Esto es En torno al dinero, con Eduardo Torreblanca y Miriam Gutiérrez. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mundo. Vamos entonces ahora con la columna de Raimundo Rivapalacio que titula su columna estrictamente personal, El entreguismo de López Obrador. Escribe, para utilizar una de las frases coloquiales que utiliza el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Estados Unidos tiene puro choro mareador. Se llena la boca acusando al Departamento de Estado de intervencionismo y criticando a las agencias de seguridad e inteligencia. Se regodea con el nacionalismo rancio, que es como entiende al mundo, y presume la autonomía de México ante todas las naciones. La realidad es muy diferente. Su actitud ante Washington es medrosa cuando levanta la voz y dócil para acatar sus imposiciones. Pero la realidad siempre lo alcanza, como en esta ocasión, donde un libro de Mike Pompeo, secretario de Estado del presidente Donald Trump, lo deja a él y al canciller Marcelo Ebrard como simples peones en un ajedrez político que no controlan. Pompeo acaba de sacar a la venta sus memorias, Nunca hay que ceder nada, donde revela que 2 semanas antes de asumir la presidencia, López Obrador y Ebrard cedieron su independencia ante las amenazas de Trump de cerrar la frontera con México, si no aceptaban recibir a cientos de inmigrantes que buscaban asilo en Estados Unidos. La percepción de Pompeo sobre Ebrard y sus encuentros lo muestra paternalista,
como el canciller mexicano, pero también desnuda la forma como, aunque no le gustaba la idea, cedió fácilmente a sus pretensiones y su reacción para minimizar el daño que le causaría al gobierno entrante fue pedir que se ocultara el acuerdo al que llegarían. Y hasta aquí parte de lo que escribe hoy Raimundo Riva Palacio. Damos noticia. Ya estamos de regreso. Esto es En torno al dinero. Con Eduardo Torreblanca Llags. En Colima fue presentada la campaña de promoción turística México es Mega, que tiene como objetivo llegar a 175,000 personas a través de la impresión de 25,000 cajas de megapizza mensuales durante los primeros meses del presente año. El subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado de Colima, Jorge Padilla Castillo, junto con Mario Briceño, director general de Grupo Benedettis Pizza, y el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, Luis Hurtado, informaron que en dichas cajas de este producto se presentará información específica sobre el estado de Colima. Las cajas promocionales estarán presentes en todas las sucursales de esta cadena de pizzas en diversas entidades de la República Mexicana. Bien, a ver, vamos, pues resulta que Estados Unidos puede tener recesión y México no necesariamente, según la versión de los bancos mexicanos. México no está condenado a tener una recesión económica en 2023 como la que se espera ocurra en Estados Unidos. Lo que se enfrentará será una desaceleración, aunque esta será amortiguada por el buen dinamismo del consumo, afirmó Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México. El representante de la banca privada dijo que actualmente no se tienen preocupaciones mayores en lo que respecta al comportamiento de los consumidores y sobre que estos puedan caer en altos niveles de endeudamiento. De hecho, anticipó, este año se prevé que el crédito siga al alza, aunque a menor ritmo. Indicó que los banqueros se reunieron este miércoles con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público, y hay un sentimiento de optimismo sobre el desempeño de la economía para este año. Bien, habíamos dejado de lado ayer, por cuestiones de tiempo, el síndrome de Kawasaki, de lo que nos va a hablar Belén Aguilar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy veremos qué es la enfermedad de Kawasaki. El día de ayer fue su día mundial, así que pues bueno, hoy me queda decirte que es una afección que generalmente ataca a los niños y esta es un tipo de vasculitis o inflamación de los vasos sanguíneos. Sí es grave, pero la mayoría de los niños puede recuperarse por completo si es tratado de inmediato. Los investigadores no saben completamente la razón de la enfermedad, pero cuando ocurre los vasos sanguíneos se inflaman y pueden estrecharse o cerrarse. La genética puede tener un rol en la enfermedad, pero también puede haber factores ambientales como infecciones. No es contagiosa, así que no hay peligro de transmisión. Te preguntarás, ¿quién está en riesgo de contraer esta enfermedad? Bueno, como ya dijimos, en general la enfermedad afecta a niños menores de 5 años, pero los mayores o adultos también puede contraerlo. Además de que, pues si bien es cierto, afecta a cualquier raza, es más predominante en descendencias asiáticas o en islas del Pacífico. Ellos tienen más probabilidad de contraerlas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues son fiebres altas, salpullidos, manos y pies hinchados, enrojecimiento de los labios, revestimiento de la lengua, palmas en las manos y plantas de los pies, además de conjuntivitis y ganglios linfáticos inflamados. ¿Qué otros problemas puede causar la enfermedad? Bueno, pues en ocasiones la enfermedad de Kawasaki puede afectar las paredes de las arterias coronarias, además de provocar aneurismas, inflamación del corazón y problemas en la válvula cardíaca. Esta enfermedad también puede afectar a otras partes del cuerpo, incluyendo el cerebro y el sistema nervioso, el sistema inmunitario y el digestivo.
¿Cuáles son los tratamientos? Lo bueno es que justamente hay tratamientos. Esta enfermedad normalmente se trata con una dosis intravenosa de inmunoglobulina. La aspirina también puede ser coadyuvante, pero debe de ser tratada con un médico, ya que esta en ocasiones puede ocasionar problemas secundarios. El tratamiento funciona, pero si no, el médico también puede darle a tu hijo otros medicamentos para combatir esta enfermedad. Así que si ves alguno de los síntomas, llévalo inmediatamente a tu médico o llévate inmediatamente al médico, ya que como dije es reversible, pero pues sí, hay que acudir al médico. Eso es todo por hoy, muchas gracias. Y llega el momento más esperado. El momento más esperado por la televisión del mundo mundial. La red informativa más precisa y exclusiva. En voz de la mujer mejor informada en el escenario global. Sinforosa Betancourt con la noticia que no le importa y el chisme que usted desea. La única sección de humor con seriedad política de la televisión mexicana. Entonces estamos con usted y cerramos la semana con Sinforosa Betancourt. Así es, ¿no? Ay, don Lalo, cuánta enjundia. Ay, así es. Ya terminamos. Ya terminamos. Muy bien, por eso está tan contento. Pues aquí estamos, don Lalo, en torno al dinero, en el muchachat, con la noticia que no le importa y el chisme que usted desea. Eso es todo. Pues don Lalo, iniciamos comentarios con nuestra corresponsal Vilma Picapiedra. Ah, chillón, ¿de dónde es? Es nuestra reportera en la institución que dirige la Rosario Piedra Ibarra. Ah, sí. Sí. Ya ve, por eso el nombrecito. En la era de piedra, entonces, claro. Así es, exactamente. En la era de piedra también de los derechos humanos. Mire, ahí está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que según ella ahora se ha convertido en la Defensoría del Pueblo, según la señora esta. Y que agarra que me dice la Picapiedra, que los mismos trabajadores de la CNDH dicen que es muchísimo más importante en cualquier nación democrática atender los derechos humanos en general. Y que además de que se jacta la Ibarra Piedra, si los crímenes contra mujeres, contra periodistas, como el del que ayer expuso el Jorge Sánchez, hijo de Moisés Sánchez, ¿sí se enteró? No. Moisés Sánchez fue un periodista asesinado hace 8 años, don Lalo, 8, y siguen sin resolverse. Ay, no. Es como eso de misterio, sin revolver. Por lo menos me dice la Picapiedra que resuelva el caso de Notimex, ¿no? Donde compañeros periodistas llevan 3 años sin poder resolver su situación laboral y la directora San Juana Martínez tan contenta viendo cómo desapareció una agencia noticiosa nacional del Estado. La única, y ya desapareció. No se mide, ¿verdad, don Lalo? No, pues bueno, ¿qué le digo? Y mire, don Lalo, hablando aquí de los derechos humanos, donde no se entienden las cosas, es que un tipo que vende drogas aquí, con las cuales mueren miles de personas, promueve la trata de blancas, los giros negros, asesina a mansalva, se escapa de la cárcel y ya cuando lo agarran, quiere que de una cárcel gringa se lo traigan a una cárcel mexicana. Es que lo tratan muy mal. Acostumbrado al trato de las cárceles en México, donde le dan chance de tener todo al alcance y cotorrear con los cuates, traerse unas amiguitas ahí. ¿Cómo se llama esta muchacha de nosotros, del muchachat? Con la Xiomara, don Lalo. Ahí la me Xiomara anda que va. dando la nota. Exactamente. Él lo que quiere es venirse con la Xiomara, que sabe que hace muy bien su trabajo trabajo periodístico. Sí, porque ella ese es una labor social de que va a dar el servicio de coyuntura marital, pues
Pues, pensando en los derechos humanos, ¿no? Ya, muy bien, don Lalo, muy bien, lo explicó usted muy bien. Pues qué puntada del Chapín, ¿no? Del Chapo, ¿no? Pues sí. Mira, es que estos capos quieren vivir como en el Palacio Nacional. Así quieren vivir. Y tampoco, yo no sé qué piensa usted, pero tampoco se entiende, don Lalo, como Juan Antonio Vera Carrizal, el potentado político, señalado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, sí, qué poca. pide que se quede en prisión domiciliaria. ¿Cómo la ve? No, que enfrente en libertad, no, de veras, no. Y el juez se le dio el chance, le está dando el chance el juez. El Teodulo, el del nombre bonito, Teodulo Pacheco. Me dice la Guillotín Castro, que es nuestra corresponsal en los penales. Dice, está bien que lo dejen en su casa, pero bien amarrado de bien amarrado de uno de Bueno, ¡ay! Ay, don Lalo, le llegó. Ay, cuánta empatía, de veras. Oiga, don Lalo. Y por otro lado nos comenta aquí la Cocabonga, nuestra corresponsal en Cancún, que el escándalo de la bronca con los taxistas. Ay, ahí en Cancún. Que tan mal ha dejado a nivel turismo. Ay, no, ya ayer lo tratamos ayer no vio el programa, estuvo Francisco Madrid hablando de ese asunto. No, pues le estamos moviendo, la estamos moviendo a la excreta, un día de estos nos vamos a quedar todos embarrados y vamos a perder. La excreta. ¿Sabes lo que es la excreta? O sea, la popó. Sí, la popis, sí. No, bueno, vamos, sigámosle jugando, para que se vaya el turismo. Uno de nuestros destinos turísticos de los más. No, a nivel mundial. Pues síganle. Le he de comentar, don Lalo, no sé si ya lo sepa, que más allá del conflicto con Uber, los lugareños saben bien que los taxistas proveen a los turistas. Sí, de algunas sustancias espirituosas y por eso de alguna manera están diciendo qué pasó, nos quitan el mercado, porque en realidad lo de ellos, algunos de ellos no es la dejada, sino la insertada. Don Lalo, pues ¿qué le parece que siga usted dando todas las noticias? Porque todas me las ha de ganar, ¿no? Sígale, yo aquí lo veo y le aplaudo, ¿qué quiere? ¡Qué barbaridad! Me ha de quitar todas mis notas, así como voy a trabajar. No se vale, don Lalo. Usted siempre quiere tener el reflector encima, pero ¿sabe qué? No lo voy a permitir. Bueno, le voy a decir que no solamente las drogas, como usted le dice, ¿qué? ¿Quién sabe qué espirituosas? También las muchachas de la vida galante. No me diga. Las tratas de blancas, don Lalo. No me diga. ¿Y qué tal de monime a las muchachas de la vida galante? ¿A poco no se oyó muy elegante? Sí, de monime muy bien a las muchachas de la vida galante, ¿no? De monime. Bueno, ya olvídelo, don Lalo, ya cuando tenga usted más nivel, podremos. De monime, madre mía. Bueno, oiga, don Lalo, ¿y qué tal el preciso? En su peleadera de todas las mañanas. ¿Sí se llama peleadera o cómo era? ¿Cómo era la...? Bueno, mire, pues que se llame peleadera, ¿no? Porque, mire, ¿cómo se llamaba esa? La mañanera se deviró del mañanero de Bros. Sí. Pues es que sí le falta nivel, la verdad. Sí, veo que no me entiende los términos. No, me queda claro. Deviró el nombre, sí. Y el payaso deviró el nombre de un albur. Y más bien lo que hace el preciso es una peleadera y se agarra con todos en las mañanas. Sí. Pero eso sí. Pajador. Pero eso sí, del conflicto de Cancún. Del conflicto, sí, de Cancún, eso sí fue un escándalo mundial. Él dice que las cosas ni estuvieron tan duras.
No, ya ves. Pues claro, si tan solo los primeros 8 días del año ya teníamos 666 muertos y todos los días matan a un policía en Zacatecas. Ay, pues que arrastren a güeritas y güeritos por Cuculcán. Para él eso es cosa de niños. Pues sí, total, están muy lejos. Oiga, dólar, pero lo que se va a poner bien bueno, lo que ya podemos anunciar como crónica de una bronca anunciada, es que el derivado del conflicto del INE contra el Preciso se viene una marcha el 26 de febrero. Sí. Que dice el presidente que ya chole. Que ya chole. Eso dice. Y andan diciendo, sí, pero pues es que él le tiene que pagar a un montón de gente para que venga, entonces pobrecito si le pesa. Dice que le anda convocando el Guadalupe Acosta Naranjo, que fue pejista. Sí. Pero hasta en el libro del rey del catch le canta su precio al presidente. Mire, la causa de esta marcha es mi voto no se toca. Pero ya, el peje, mire, está citando a otra, ya ve que es bueno, ¿no? Sí, es bueno. El 18 de marzo. Ya saben, los ciudadanos vamos por nuestro propio peculio. Sí, ¿Sabe qué es peculio? Sí, por lo del 18, la expropiación petrolera. ¿Sabe lo que es peculio? Sí, claro. A ver, dígame. De pecus. De propiedad. ¿De qué? Propiedad. Bueno, se la vamos a dar. Se la va a dar chance, sí. De nuestro propio peculio, él organiza otra con lo de nuestros impuestos, ¿no? Sí. Quiero comentar aquí que el que estuvo como Enrique Graue, el rector rector de la UNAM, que con lenguaje cantinflesco y acobardado no aclaró qué va a ocurrir con la plagiaria. Bueno, ya la citaron para que dé su punto de vista. Usted va a dar su punto de vista a la mujer. La acaban de citar ayer, la citaron. Ayer o antier la citaron para que dé su versión. Su versión. Bueno, pues el Papa Francisco, igual que el Graue, ya nos dijo que algo que ya sabíamos, ¿no? Ya sabíamos que ser homosexual no es delito. Es pecado. Pero resulta que sí es. No es pecado. Es pecado. Muy bien, don Lalo. Ay, vaya, una buena. Di una, ¿no, vos? Sí, qué bueno. Bueno, le pide a los hombres el Papa que se les perdone la cárcel, mientras Dios los condena por toda la eternidad. O sea, a la cárcel no, y al cielo jamás. Jamás. Pues no me ayudes, compadre. Qué barbaridad, qué buena es usted, de veras. Hoy no se le fue ni una. Ni una, don Lalo. Oiga. Bueno, ya nos vamos. Le quiero decir, sí, ya nos vamos, pero antes de que nos vayamos, no se vaya a hacer pato usted y el Juan, porque le salió la criatura en la rosca. Y ya la Miriam dijo a usted y al Juan, no se haga. Yo no me acuerdo de nada. Juan. ¿Salió un muñeco morenito? Ay, sí, bueno, y uno güerito como usted. Uno morenito para Juan y otro güerito para usted. A mí ese es uno de café con leche, ese es el mío. Ay. Espántame, Panteón. Oiga, ya nos vamos. La Miriam dijo que va a poner el chocolate y yo pongo el pomo, como siempre. O sea, a mí me toca siempre lo más caro. El pomo. Bueno, nos vemos. Que le vaya muy bien, gracias. Despídase de su manita. Despídase de su manita. Más aguado ese beso que el chocolate de la Miriam. Manta, Smoljancita, ay, nos vidriamos, Manta. Bueno, qué bueno que vino, cuídense mucho. Trae los tamales, no se haga el que la Virgen le habla. Bueno, está bien, está bueno, órale. Me gustan los oaxaqueños. Sí, ya sé que le gustan los oaxaqueños, por eso le puso el ojo a Juan. Por eso me gusta usted. Bueno, no es más oaxaqueño, pero parece.
Ha de tener una oaxaqueña cerca, ¿eh? Sí. Ajá. Sí, aquí hay una invasión. Aquí hay una invasión. Y ya luego le platico, don Lalo. Bueno, después me pasa el chisme, ¿no? Órale. En la intimidad le platico. Vale. Nos vemos. Bye. Adiós. Bye. Vamos contigo, Miriam. Gracias. Y pues llegamos así al final de este espacio informativo. No nos vamos sin antes, Lalo, darle las gracias a Mauricio Salgado, a George Wisniewski, a Manuel Rodríguez y Manuel Rodríguez, Miguel Rodríguez y Adolfo Villegas. Gracias a todos ustedes, a nombre de todos mis compañeros. Que tengan un maravilloso fin de semana, cuídense mucho. Los esperamos el lunes aquí en punto de las 6. Hasta la próxima. Llegamos al final de nuestra jornada. Acaba En Torno al Dinero con Eduardo Torreblanca Llanes.